Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la Charlie Alfa 3 Sierra Kilo Quebec. Traigo el video pendiente que mencioné anterior, en el video anterior, con respecto a la resonancia de la antena. Un factor bien importante que no lo quise tocar en el otro video por un tema de no extenderme mucho. No me gustan los videos muy largos ni demasiado técnicos en realidad para no aburrir. A nosotros en general nos gusta ir ahí directamente a hacer las cosas un poquito más sencillas. Eh, Vamos a definir qué es lo que es resonancia, que es importante saberlo, ¿no es cierto? Se dice que la resonancia aparece en un circuito a una frecuencia, ojo ahí, a una frecuencia específica, cuando los efectos capacitivos e inductivos se cancelan uno con otro. Efectos capacitivos e inductivos se cancelan unos a otros. Eso quiere decir que la reactancia tiene el mismo valor absoluto, por lo que el circuito, o en este caso la antena, se comporta como puramente resistiva. Eso es lo que necesitamos para que nuestra antena entre en resonancia. Pero para que se pueda comprender eso, necesito explicar esto primero. El condensador, ese es un condensador, ese es su símbolo, ¿no es cierto? El condensador nosotros lo podemos poner en circuitos con corriente continua o con corriente alterna. A mí me interesa la parte alterna, pero para que se sepa, cuando el condensador, aquí en sus extremos, nosotros le conectamos una fuente continua, una batería, se comporta como un acumulador, como un simple acumulador de voltaje, empieza a cargarse lentamente hasta el máximo lo determina la batería en este caso. En corriente alterna, el condensador se carga y se descarga, ¿no es cierto? El alterno ustedes saben que tiene ciclos positivos, semiciclos positivos, semiciclos negativos. Y eso va cambiando en el transcurso del tiempo, dependiendo de la frecuencia. Por lo tanto, en un instante este va a ser positivo y este va a ser negativo, después este va a ser negativo, este va a ser positivo y así. Se carga y se descarga constantemente. Y el cargar y descargar y cambio de polaridad, lo que produce es un retardo en el voltaje. Se produce un desfase entre la corriente y el voltaje se retrasa. Aquí en la gráfica, ¿no es cierto?, con lápiz rojo yo dibujé la corriente y con azul, si ustedes se dan cuenta, está desfasada, retrasada con respecto a la corriente, el voltaje. A eso se le llama reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Entonces, para que quede claro y hacerlo más sencillo, el condensador, al instalarlo en un circuito alterna, se opone al paso del voltaje, ¿no es cierto? Se opone a que pase el voltaje. ¿Y qué es lo que hace eso? Que se produzca un pequeño desfase entre la corriente y el voltaje, obviamente. Ahora vamos con este otro dispositivo, una bobina, su símbolo, y vamos a ver cómo se comporta también ahí cuando le aplicamos voltaje en su extremo. Voltaje continuo se comporta como un electroimán, ¿no es cierto? Genera un campo electromagnético con un polo bien definido, un polo norte y un polo sur, y siempre va a ser lo mismo. Obviamente hay otras funcionalidades, pero no me interesa explicarla en este momento en corriente continua. En corriente alterna, ¿qué es lo que hace? Genera un campo electromagnético variable, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que aquí va a tener el polo norte y aquí el polo sur, y después en un instante va a tener el polo sur, el polo norte, y va a ir cambiando constantemente. Ese cambio de polaridad en corriente alterna provoca una fuerza contraelectromotriz. ¿Y qué es lo que hace eso? Produce que la corriente se retrase con respecto al voltaje. Entonces aquí nuevamente hice la gráfica, acá tenemos el voltaje y si se dan cuenta en rojo la corriente está absolutamente desfasada, retrasada con respecto al voltaje. A eso se le llama reactancia inductiva. A ver, quiero aclarar que esto es un poquito más complejo y yo estoy tratando de explicarlo de una manera que sea lo más didáctica y pedagógica posible para que se pueda entender. Entonces, resumiendo, el condensador en corriente alterna se opone al paso del voltaje y la bobina en corriente alterna se opone al paso de la corriente, hace lo inverso. Continuemos. Yo dibujé aquí una antena, un dipolo
eh, con sus parámetros eléctricos, ¿no es cierto? Resonando, ¿no es cierto? Supuestamente resonando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con azul está la curva del voltaje y con rojo la curva característica de la corriente. Si se dan cuenta, la corriente en el centro de la antena es máxima y en los extremos es mínima. No así el voltaje es máximo en los extremos y mínimo en el centro. Esto va cambiando, ¿no es cierto?, con el tiempo. Aquí aparece por acá arriba, pero en algún instante va a aparecer por acá abajo. Pero sigue siendo de la misma manera, y este también va a aparecer por acá, pero sigue siendo corriente máxima en el centro y tensión máxima en los extremos. Cuando la antena presenta este comportamiento, se dice que la antena es resonante. Y resonante, ya dijimos que va a irradiar, en este caso una antena resonante a la frecuencia específica, va a irradiar el máximo de potencia suministrada por el transmisor. Cuando tenemos una antena no resonante, significa que estos parámetros van cambiando de posición. O sea, el voltaje específicamente no va a ser más mínimo en el centro, ¿no es cierto? Podría ser mínimo aquí o acá o acá. Y la corriente tampoco va a ser máxima en el centro. Podría estar en otra posición. Y esa es una antena que está absolutamente desequilibrada, por lo tanto su radiación va a ser no muy buena. Esos parámetros son súper importantes de conocer. Ahora, eléctricamente, una antena se podría representar de esta manera, porque ya sabemos que tiene una resistencia. Yo le voy a llamar resistencia pura a esto. Esto es un poco más complejo, pero para no aburrirnos, voy a llamar que es una resistencia pura, como la que conocemos nosotros, que adicionalmente tiene una resistencia inductiva y adicionalmente tiene una resistencia capacitiva. Todos estos elementos están presentes en la antena. Y nosotros lo que necesitamos es hacer que se equilibre la resistencia capacitiva con la inductiva para que se anulen y el transmisor vea solamente a ella, a la resistencia pura. Yo dibujé una gráfica aquí, vectorial, ¿no es cierto? En la parte superior de esta gráfica está la reactancia inductiva y en la parte inferior, con el signo negativo, la reactancia capacitiva. La línea horizontal representa la resistencia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que la reactancia inductiva, se acerque lo más posible a la horizontal. Lo mismo que la reactancia capacitiva. Cuando logremos esto, la antena va a ser resonante. ¿No es cierto? Ya dijimos que estas dos, cuando son iguales, se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque una tiene signo positivo y la otra tiene signo negativo. En la fórmula para determinar la impedancia, ¿no es cierto?, dice que R es igual a la suma, perdón, R es igual a la multiplicación de la suma de la reactancia capacitiva más la reactancia inductiva. Pero como esta tiene signo negativo y esta tiene signo positivo, se anula. Por lo tanto, la simplificación que haría Z es igual a R. Eso es lo que necesitamos nosotros. Complejo de obtener. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a medir la misma antena con la que trabajamos en el video anterior, una antena de monobanda, ¿se recuerdan?, para 40 metros. Voy a, primero que todo, ir a las memorias, voy a seleccionar el rango, ¿no es cierto?, entre los 6 y los 8 megas que yo tengo precalibrado. Vamos a ir a Display, vamos a eliminar las trazas que no vamos a necesitar en este momento para que se vea más limpio esto, y después a esa traza amarilla que dejé le vamos a asignar la función de reactancia. Entonces, en esta línea horizontal del centro, cada vez que esta línea amarilla pase por ahí, justo en ese punto y en el punto de acá, esta antena es resonante. ¿No es cierto? Cuando todo lo que esté sobre esta línea es reactancia inductiva y todo lo que esté por debajo de esta línea es reactancia capacitiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta antena específicamente, la reactancia capacitiva es gigante, no así la reactancia inductiva. O sea, significaría que esta antena estaría corta
para la banda. Voy a desplazarme para que veamos dónde está resonando. Recordar que esto tiene que hacerse cero. Cuando me marque lo más próximo a cero, significa que la antena es resonante y significa que está saliendo el máximo potencia por la antena. Ahí tenemos 225 mili. Negativo, ¿no es cierto? Porque me está marcando reactancia capacitiva. Pero ahí estamos lo más próximo a que esto sea cero. O sea, en los 7120 esta resistencia, o sea, esta antena es resonante. ¿Y dónde más? 4, 3, 2, 1. Ahí. Ahí me marca 140 miliohmios. En los 6755. Ahí esta antena también es resonante. Pero bueno, ahí estamos fuera de rango. Voy a volver al primer punto de resonancia, donde mi antena en este caso está irradiando la máxima potencia. Ahí. 7115. Ahí es casi resonante. Ahí estaría mandando la mayor cantidad de potencia al aire. Voy a agregar una traza nueva. Para que determinemos cuál es la impedancia. Esa traza, la traza de color azulito, le vamos a asignar la función de impedancia Z, ¿se acuerdan? Y vamos a salir de aquí. Entonces mi antena es resonante en 7115 con una impedancia, fíjese, con una impedancia de 113 ohm, que eso lo mencioné en el video anterior. No necesariamente una buena impedancia significa que una ROE sea baja y que mi antena esté trabajando al máximo. Fíjese, nuevamente, ahí, en ese punto, mi antena es resonante, pero tiene una impedancia de 113 ohm. Y vamos a agregar la siguiente traza para que veamos el ROE. Ahí, la traza verde, y le vamos a asignar la función SWR. Y ahí tenemos los tres parámetros que para mí son importantes. La frecuencia, 7115, la impedancia de la antena, 113 ohm, casi resonando, ¿no es cierto? Casi en una antena resonante. Y miren la ROE, 2.2 de ROE. La verde, la traza verde, me está mostrando la relación de onda estacionaria. Si yo bajo la traza verde aquí, donde está la menor relación de onda estacionaria, ahí tiene 1.2 de ROE. Y uno podría decir, oh, está genial, 1.2 me quedó. Pero fíjese el valor que me está dando en la traza amarilla, donde estábamos viendo la reactancia. Está pero súper elevada la reactancia inductiva. ¿No es cierto? Por lo tanto, esta antena no está resonando. Aquí, en este punto donde tiene la menor ROE. No está mandando la mayor cantidad de potencia. Insisto, vamos a seguir buscando el punto óptimo. Recordar que tiene que ser esto un 0, la traza amarilla, para que la antena sea resonante. Ahí más o menos era, ahí, casi 0, quedó con un poquito de reactancia capacitiva, 7115, una impedancia de 112, 113 ohm y un ROE de 2.2. Aquí en este punto, aunque usted no lo crea, la antena está irradiando la mayor cantidad posible de potencia desde el equipo. Lo ideal sería que todo esto se conjugara. En este caso, la traza verde de la ROE aquí 1.2, y ojalá pudiésemos llevar la resonancia a ese mismo punto
y ojalá pudiésemos llevar la impedancia de la antena a ese mismo punto, los 50 ohms. Eso sería la antena maravilla. Ya colegas, no me extiendo más, espero que les haya gustado esto, que les sirva de algo, anímese a hacer las pruebas y compruebe todos estos parámetros si tienen nano VNA en su antena para que se caiga de espalda cuando vea de que una relación de onda estacionaria baja no significa que mi antena esté irradiando la mayor cantidad de potencia posible. Un gusto, esta es la Charlie Alpha 3 Sierra Kilo Quebec.